abogado Juan Pablo Hermosilla. Recién. Vamos a ir en vivo con él. Ya vamos a estar con eso que tú adelantabas. Me voy a correr por acá, cámara lista. Nos sumamos a lo que dice Juan Pablo Hermosilla. Sobre si él es funcionario público, que es lo principal que va a Entre plantear otras cosas, y las consecuencias que tiene, y lo que nosotros vamos a sostener que la Fiscalía está haciendo cosas indebidas. Y que esto ellos saben que no es funcionario público, pero en fin, no quiero adelantar, esas son las cosas que vamos a discutir en la audiencia, y encantado hablamos a la salida. Abogado, estamos en vivo, cuéntenos, la audiencia comienza en los próximos momentos, su hermano va a enfrentar nuevos cargos, esta vez por la arista Parque Capital. ¿Cuál sería un poco lo que se va a plantear? No voy a decir lo que se va a plantear, voy a decir lo que se va a discutir solamente. Lo que se va a discutir es la formalización primero, y después se va a discutir el sobreseimiento definitivo. Nosotros vamos a sostener que no puede ser formalizado por ese delito por las razones jurídicas que vamos a invocar ahí, y vamos a sostener que tiene que terminarse la causa, de hecho, y que haya antecedentes ya claros para que se cierre la O causa. sea, que no hay tráfico de influencia, nada de lo que plantea la Fiscalía. Así es. ¿Qué le parece que su defendido es el único que va a ser formalizado por esta causa el día de hoy? Raro, o sea, aquí están pasando puras cosas raras, pero prefiero decirlo en la audiencia. Pero aquí esta causa está llena de cosas raras. Okay, la pregunta del millón que ustedes van a ver que estamos ahí, si la Fiscalía sostiene esto, significa que cada persona que es funcionario público, que le pidió a Luis que lo ayudara en un nombramiento, lo que sea, significa que cometió delito. O sea, la propia fiscal Parra. Por eso, claro, ahí lo vamos a discutir, pero es raro. Andrés Chadwick también debería ser formalizado en su juicio. Bueno, ahí le vamos a preguntar. No lo sé. Eso lo va a definir Gendarmería. Hoy día nosotros no lo pedimos, así que vamos a esperar. ¿Tienen el problema de salud que amerita que Estamos, se por supuesto, porque lo somete a un estrés innecesario. Piensa además que están al lado, entonces es un traslado que es complicado. Abogado, déjeme aprovechar de preguntarle, ¿efectivo que en algún momento se planteó la posibilidad de que usted representara a Manuel Monsalve? Mire, no puedo contestarle esa pregunta. No es efectivo que lo haya representado, no es efectivo que haya dado consejos sobre el tema, pero sí lo que pasa, uno no puede contestar esas cosas en general porque son cosas reservadas. Si una persona a mí me contactó o no me contactó, es un tema básico cubierto por secreto profesional. Entonces, lo que puedo decirle es que no tiene fundamento Yo se lo puedo preguntar, digamos. Por supuesto, siempre. O sea, ustedes tienen derecho a preguntar lo que quieran. Muchas gracias, Yo soy partidario de la libertad de expresión. ¿Ustedes la idea de que los señores Chadwick, Ward y Errázuriz también deberían ser formalizados en esta causa? No, ahí lo vamos a discutir. Hablemos con eso con calma a la salida, porque acá lo que uno tiene derecho, y es una cuestión básica del Estado jurídico, del sistema jurídico, es que haya coherencia por parte del Ministerio Público, porque si no hay coherencia, lo que hay son arbitrariedades e ilicitudes. Pero eso conversémoslo a la salida. Perfecto. Bueno, lo podemos acompañar mientras se desplaza hacia allá. Yo le preguntaba, evidentemente usted me plantea eso, pero quería constatar dos cosas. Uno, estamos a puertas de una audiencia que va a tener un nuevo cargo que va a presentar la Fiscalía en torno a su hermano, el Parque Capital. ¿Usted cree que debe ser sobreseído ahí? ¿Por qué sería eso? No hay Eso lo vamos a discutir ahí, por eso esos comentarios encantado los hacemos a la salida, pero tengo que plantearlos en la audiencia. Y lo otro que yo le preguntaba a propósito era, ¿es efectivo que dentro del recinto Luis Hermosilla y Manuel Monsalve tienen una buena relación? No lo sé, y además, como les dije a usted, cuando tomé contacto con funcionarios de Gendarmería al inicio de la prisión de Luis, pregunté sobre cómo era la forma adecuada de referirse a lo que pasaba adentro, y me dijeron que había una costumbre sana de uno no referirse a los hechos que pasaban adentro. Y por lo tanto nunca me referí a lo que pasaba adentro, y no voy a referirme tampoco a si se llevan bien o se llevan mal. Oiga, abogado, en el caso de Katy Barriga, en otro recinto penitenciario, también por el caso Audio, con María Leonardo Villalobos, una situación que trasladó a Leonardo Villalobos a otra cárcel. ¿Qué le parece esa situación? Sí, conozco solo los antecedentes que están en la prensa, y por lo tanto tengo que informarme más para poder opinar sobre el tema. No tengo opinión en este momento porque solo conozco lo que ha aparecido publicado por la prensa. Ahorita que es penalista, la cárcel de San Joaquín es para condenadas, ¿no? Es distinto a San Miguel. No conozco el detalle administrativo, así entiendo, pero no conozco el detalle administrativo, pero así entiendo yo. Perfecto, abogado, lo último, esta audiencia, ¿cuánto debería tardar? Y si podría eventualmente nosotros observar los argumentos y que sea transmitido. Yo soy partidario siempre, salvo en materia de delitos sexuales, que a veces por razones obvias hay un tema de protección de derechos de la víctima o de la denunciante. En estos casos soy partidario de la transparencia completa, así que ustedes han visto que nunca hemos pretendido que se excluya la prensa, y esperamos contestar siempre a la salida de las audiencias todas las preguntas que ustedes nos hagan. Es partidario que se transmita y que podamos... Absolutamente, ¿Sí? absolutamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahí está, ahora sí, va a entrar Juan Pablo Hermosilla, varios temas que aprovechamos de preguntarle al abogado. Lo último, abogado, ¿qué hora podríamos tener el término de la audiencia? Yo creo que debería ser, si no se atrasa mucho, una hora.
Una hora. Sí. Muchas gracias, Ia. Ingresa. ¿Qué cosas vamos a observar hoy día? Hay varios temas en el ámbito judicial. Quédate ahí nomás, Juan Carlos, viendo el ingreso del abogado, mientras nosotros estamos observando. Uno, el planteamiento de Juan Pablo Hermosilla respecto a su hermano, Luis, que recordemos está en Capitán Llaver, que va a estar conectado de forma telemática. ¿Qué se va a ver en esta audiencia? Un nuevo cargo que presenta la Fiscalía. Tráfico de influencias. Ese sería el argumento. ¿Por qué? Por el actuar, por la coordinación, por todo lo que, según la Fiscalía, habría influido la presencia de el abogado del presidente, así lo planteo, ya les digo por qué, en el momento de acelerar el proyecto Parque Capital, que es en beneficio de los hermanos Jalaf, en el denominado Grupo Patio. Todo esto hizo que los trámites que habitualmente terminaban demorando cerca de 2 años y medio, tardaron solo 2 meses aproximadamente, y se hizo un proyecto que le permitió a los hermanos Jalaf, íntimos y muy cercanos a Luis Hermosilla, realizar esta inversión importante en la comuna de Lampa y también tener un rédito económico relevante. ¿Qué habría hecho que todo esto se acelerara? Que en el momento, y un poco para ir recordando a las personas que estaban ahí señaladas en la investigación, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, en ese momento había salido ya del Ministerio del Interior, pero ex-ministro del Interior, Andrés Chadwick, y él, todavía asesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, habrían tenido, ellos tres, una situación clave para entender qué ocurrió durante ese periodo. Entonces, acércate, Juan Carlos, para contarle a la gente, a Eduardo y quienes nos ven también en el panel y en las casas, qué es lo que se va a ver ahora, qué se va a plantear. La Fiscalía va a decir que el rol de Luis Hermosilla fue clave para hacer tráfico de influencia, o sea, que a través de su desempeño como asesor del Ministerio del Interior, toma contacto, en ese caso, a través de Andrés Chadwick, recordemos, socio histórico, amigo histórico del propio Luis Hermosilla, para poder solicitar luego, a su vez, Andrés Chadwick, a el entonces ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, para que él interviniera en los plazos, en apurar los procesos y cómo se hace en la práctica según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía y que también en parte y en gran parte fue revelada por el sitio CIPER, que se contacta y se presiona al Seremi de Vivienda en ese momento. ¿Para qué? Para saltarse procedimientos, para apurar todos los procesos y para finalmente este trámite extenso de 2 años y medio se hiciera en poco más de 2 meses. Y eso, evidentemente, según la Fiscalía y según el Consejo de Defensa del Estado, que se creyó en la jornada de ayer, sería tráfico de influencias. Eso se va a ver hoy día en esta audiencia, pero evidentemente todo esto en el marco del caso Audio, en el marco de lo que ha pasado en Capitán Llaver, y además aprovechamos de preguntarle otros temas que también hemos estado abordando aquí en el Buenos Días a Todos, Eduardo. Bueno, interesante lo que se va generando ahora en términos de lo que se viene para Luis Hermosilla. Continúa hoy día la audiencia y a través del modo telemático, según lo que nos estaba relatando recién su abogado y hermano. Sumamos acá a la conversación a José Antonio Villalobos, abogado fiscal. Bienvenido, José Antonio. Y también Pedro Ramírez, director de CIPER. Bienvenido también. Hola, muchas gracias. Comienzo contigo, Pedro. ¿Cómo ves este avance en este caso? Porque de pronto, entre tantos casos notorios a nivel judicial, este se nos va quedando rezagado, pero va creciendo ahora con tráfico de influencias. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que en realidad aquí hay un efecto muy claro del periodismo, ¿no? O sea, si bien es cierto que muchas de los reportajes que se han publicado son chats que estaban al interior del celular de Hermosilla, particularmente en el caso de Parque Capital hay mucha investigación de muy buenos periodistas, no solo de CIPER, que permitieron ir desenredando esta madeja, ¿no? Y que tiene hoy día enfrentado a Luis Hermosilla la posibilidad de ser formalizado por tráfico de influencia. Yo creo que aquí es importante señalar que Luis Hermosilla también ya está formalizado por otros delitos, ¿no? Por lavado de activos, por delitos tributarios, ¿no es cierto? Y por lo tanto por cohecho, ¿sí? Y estamos hablando de delitos que la Fiscalía le imputa a una persona, pero ahora va a tener que demostrar que efectivamente los cometió, digamos, ¿no? Y eso es relevante porque tiene que ver con la posibilidad de que la persona tenga finalmente un reproche penal, una condena, ¿no? Y por otra parte, para nosotros los periodistas, no es tan relevante a veces la condena como mostrar que estos son temas de interés público. El solo hecho de que Luis Hermosilla tenga que concurrir hoy día a una audiencia en que puede ser formalizado indica que los periodistas que trabajamos en este tema estábamos sobre un tema que realmente es de interés público, claro, y que tiene que ser aclarado. Dicho eso, yo creo que aquí enfrenta varias dificultades esta arista, por así decirlo, porque en realidad el delito de tráfico de influencia
y aquí hay gente de ley, abogados, ¿no es cierto?, que lo pueden corroborar mejor que yo, se le atribuye la legislación chilena a un funcionario público, ¿no? Tiene que ser funcionario público y tiene que haber recibido a cambio un beneficio, que puede ser dinero o puede ser otro tipo de favores, digamos, ¿no? Qué sé yo, un contrato con una sociedad con la que él tiene interés, empleo para un familiar, lo que sea, digamos. Pero principalmente estamos hablando de dinero a cambio. Y de todos los personajes que participan en este esquema que tiene que ver con Parque Capital, el único que tenía calidad de funcionario público y que efectivamente recibió dinero a cambio de su intervención es Hermosilla. Y por eso es el único que formaliza. Y por eso es el único que está siendo Y formalizado Hermosilla hoy. en ese momento era asesor del Ministerio del Interior. ¿Cuál era su calidad de funcionario En ese momento público? él era asesor legal del Ministerio del Interior. Había sido contratado en ese papel precisamente por su amigo Andrés Chadwick. Andrés Chadwick deja el Ministerio del Interior después de la acusación constitucional en diciembre del 2019. 19. Y él continúa en ese Así rol. es. Pero no solo él, también su oficina, ¿no? Su oficina, su buffet, su estudio jurídico de Luis Hermosilla, también está contratado como persona jurídica, ¿no es cierto?, en ese momento por el Ministerio del Interior para llevar algunos casos. Y esa diferencia es jurídicamente muy relevante. Porque, como bien decía Pedro, el tráfico de influencia requiere que sea funcionario público. Claro. Una persona contratada a honorarios por un ministerio, por una dependencia pública, por un municipio. La Contraloría ha entendido que le rige el principio de probidad, le rige la norma de probidad y por lo mismo es entendida para estos efectos como funcionario público. Exacto. No tiene cómo escapar. Cosa distinta puede ser lo del estudio jurídico, pero en este caso Hermosilla tenía un contrato que incluso traspasa a 3 ministros, entiendo, Así ¿cierto? es. Lo que sí a mí me llama la atención, y como estamos partiendo esta conversación, ¿por qué Hermosilla no va presencialmente a tribunales? Que lo hacen telemáticamente. ¿Por qué lo hacen telemáticamente? A mi juicio no tiene ninguna justificación. La jueza en la última audiencia lo hizo saber, efectivamente es algo que se puede realizar, pero tampoco estamos hablando de un traslado complejo, estamos hablando de un traslado interno. Yo creo que todos los días... O de una situación de salud que lo amerite, digamos. Porque to- ese beneficio. Todos los días seguimos teniendo este tufillo de beneficios para Luis Hermosilla, Ahora, en Capitán Llaver y en su Una pregunta forma de muy actuar. corta que me quedé con la duda y después quiero preguntar a José Antonio Villalobos, ex fiscal que está aquí con nosotros también. ¿Cómo esto de que traspasa 3 ministerios? ¿Cómo eso para entenderlo? Porque claro, parte contratado por Andrés Chadwick, Ya. luego tiene al ministro Pérez, ¿cierto? Víctor Pérez, y luego con Gonzalo Blumel. Que estuvo con 3 ministros del 3 Interior ministros, en el exacto. mismo cargo de asesor de Ministerio del Interior Exacto, según la entonces administración de Sebastián. yo creo que la Fiscalía lo que va a hacer va a decir, mira, acá no fue un servicio honorario por un informe en derecho de una vez, porque eso podría ser. Claro, no es esporádico, ¿no? Yo le presto servicio al fisco y claro, de repente Y te en contratas ese- para y- un informe y algo esporádico y uno entrega el informe, sino que acá hay un contrato honorario que da una continuidad y que por lo mismo se entiende que es funcionario público y puede cometer el tráfico de influencia. José Antonio Villalobos, acá, estamos hablando de tráfico de influencias, ¿cuáles son las penas que se arriesgan? Acá se va a formalizar, se presentan cargos, hay una investigación, o sea, es largo, ¿no? Pero para entender un poco a qué se expone Luis Hermosilla, si nos puedes explicar. Bueno, el delito en general de tráfico de influencia ha modificado sus penas. Hoy día pueden llegar a los 5 años incluso de reclusión. Además de las multas que trae asociados. Una pena bastante relevante, diría yo, en relación con la actuación que tiene que ver con el funcionario público que ejecuta esta conducta. Ahora, 2 palabras del tema de la comparecencia telemática. Yo no veo problema en que, por ejemplo, Luis Hermosilla esté telemáticamente en una audiencia Ajá. de formalización. Y eso tiene varias justificaciones. Por ejemplo, pueden perfectamente ser motivos de seguridad por los cuales no se traslada una persona que tiene una connotación pública. Si evidentemente cuando tú trasladas junto a otros privados de libertad a una audiencia de rigor, pueden generarse ciertos problemas que afectan principalmente la seguridad o integridad física de la persona que es más conocida. Entonces tú... interno... Sí, interno, claro. Interno, o sea, pero, acá no lo va a ver nadie más que Gendarmería. pero y- Gendarmería los traslada con otros internos. Entonces cuando se produce esa contaminación, digámoslo, entre En el imputados... pasillo, dices tú. No, en los carros también. Pasillo, carros. ¿Y es Gendarmería hay un quien toma esa problema. decisión? ¿Cómo? ¿Gendarmería toma la decisión? Gendarmería toma esa decisión, pero siempre fundada en temas de seguridad. Entonces, hoy día yo creo que es súper beneficioso utilizar los medios tecnológicos para evitar cualquier tipo de problema de seguridad de las personas. Entonces, si está telemáticamente, Bueno, no veo ningún obstáculo. para todo, entonces. No veo que, Si así que haya un fu- obstáculo, claro, no, si- por supuesto. Si así fuere, yo creo que sería importante que Gendarmería explicara Sí. las razones por las ¿Por que qué? está haciendo esto, de tal manera que la gente pudiese saber que no se trata de un beneficio. Y yo creo que lo ni explicó una- porque una- después se lo pidió. Katy Barriga. Katy Barriga. No vamos a defender a Katy Barriga, pero Katy Pero estuvo Barriga ahí. tuvo que estar ahí. Y ha tenido que estar en todas las audiencias ahí. O sea, trasladar de San Miguel a el Centro de Justicia en un carro a Katy Barriga con todo lo que eso genera es mucho más riesgoso
o sea, la lógica, no soy experto penitenciario, la lógica que una persona que se traslada por el túnel interno entre Santiago 1 y... Ahora, yo tengo la sensación que mucha gente quiere ver a las personas con el chaleco amarillo. Yo creo que ese no es el objetivo de las audiencias. Bueno, pero ¿por qué hay Uno tiene algunos que con estar chaleco amarillo y otros no? Entonces? Por eso, tiene que ver con fundamentos que tiene Gendarmería de Chile. Probablemente en este caso, en esta arista, hay un problema de seguridad. Por lo tanto, lo tienen que haber informado cuando la jueza ofició a Gendarmería de Chile el por qué no lo había trasladado la oportunidad Pero anterior. sería bueno pero- que se aclarara para que no parezcan beneficios por ser quien que a es. Jadwe, vámonos al otro lado, a Jadwe lo vimos engrillado y con chaleco amarillo. Sí. A Hermosilla lo hemos visto... Pero ¿sabes qué? Telemáticamente, ¿no? Yo creo que aquí, independiente de que esta arista, digamos, es importante, yo diría que lo más relevante de Sin Parque duda. Capital es que tenemos involucrado a un asesor principal del Ministerio del Interior, a un ex ministro del Interior, a un ministro de Vivienda y a un seremi de Vivienda, y solo estamos hablando de Hermosilla. Entonces, por eso yo al principio decía, mira, va a ser formalizado Hermosilla porque es el único funcionario público que además sabemos Es que por el beneficio. recibió dinero, Claro. ¿no es cierto? Pero aquí hubo más personas que participaron en este esquema y sobre las que no estamos hablando suficientemente, que no pueden ser imputadas porque o en ese minuto no eran funcionarios públicos, como Andrés Chadwick, o no recibieron, o hasta ahora al menos no tenemos noticia de que hayan recibido algún tipo de beneficio por su actuación, como lo es el ministro de Vivienda de la época, Felipe Ward, y como lo era el seremi de Vivienda de la época, Errázuriz, ¿no? Errázuriz, sí. Entonces, yo creo que es importante que la gente entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de un proyecto inmobiliario que desarrolló el Grupo Patio, que en ese momento estaba controlado por los hermanos Jalaf, que son amigos íntimos, ¿no es cierto?, de Luis Hermosilla. Y este Grupo Patio desarrolló este proyecto que en realidad es un loteo industrial, ¿no? Un loteo industrial para sitios donde se pueden construir o edificar fábricas, industrias, bodegas, etcétera, etcétera. Y esto se instaló en Lampa, en la zona rural de Lampa. Y tenía un problema porque el uso de suelo no permitía este tipo de edificaciones, ¿no? O sea, es una zona principalmente silvagropecuaria, ¿verdad? Y por lo tanto, instalar ahí industrias requería un permiso especial. Y es este permiso especial el que hace que este negocio no prospere, digamos, ¿no? Entonces este negocio está estancado durante años, es una gran inversión que ha hecho el Grupo Patio y no recibe los réditos porque no puede vender, ¿no? Porque no puedo comercializar estos sitios porque me falta este permiso. ¿Y qué es lo que hacen los hermanos Jalaf? Le encargan, ¿no es cierto?, a Luis Hermosilla que él consiga estos permisos. Saltarse la fila. Y le piden en el fondo que haga todas las gestiones posibles. Y lo que él hace, como tú bien dices, es saltarse la Claro, fila. es que, perdón, no habría ningún problema en que alguien contratara a un abogado para que dentro de las normas de la ley del lobby, etcétera, uno diga, mira, tenemos este proyecto, le quiero explicar de por qué se deberían aprobar estos permisos. Eso está es absolutamente Así es. correcto. Acá el problema que tú tienes es que al abogado que tú contratas, a la vez, era funcionario del Ministerio del Interior. Así Y no es. cualquier funcionario del Ministerio del Interior, porque tampoco estamos hablando de un funcionario menor, sino que el abogado, en este caso, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y de otros Lo venden connotados. como el abogado No, del presidente. de hecho, Entonces, él imagínate había para el Ceremi, no quiero defender a Errázuriz, pero para el Ceremi, que lo presione el ministro, que lo presione el ministro del Interior, el ex ministro del Interior, Claro, no te que querés- lo presione. no te o sea, querés poner en la En mala ese minuto al jefe. Chadwick era ex ministro, ya estaba fuera, sí. Permíteme un segundo, No, porque pero- parece que pero- llegó... pero piensa espérame un los- segundo, sí. Pedro, que parece que llegó el fiscal, Rafa. Desconozco cuáles son los temas que va a plantear la defensa para... Escuchamos al fiscal Miguel Ángel Orellano. Definitivo. A ver, nosotros lo que estamos es por un delito en 240 bis como autor ejecutor, es un tráfico de influencias, que es un delito que no es necesariamente, no tiene un contenido necesariamente idéntico al que en general nosotros como ciudadanos tenemos, ¿no es cierto?, incorporado como el concepto natural, digamos, pero está contemplado en esa norma. Y efectivamente una de las discusiones que se puede plantear es el carácter de funcionario público. Así que lo vamos a ver adentro de la audiencia. Vamos a ver si la defensa de don Luis sostiene su pretensión de discutir el sobreseimiento definitivo y nosotros estamos confiados en que en definitiva, si es que esa pretensión se manifiesta en la audiencia, vamos a convencer al tribunal de que no hay ninguna razón para sobreseer Muy breve definitivamente. está buen video fiscal. Esto habría significado un ingreso de recursos a el propio Hermosilla y una presión indebida. Por eso se configuraría el tráfico de influencia. Eso me lo puede explicar. No vamos a explicar ese detalle porque lo vamos a explicar adentro de la audiencia si es que es necesario. Vamos a comunicar cargos el día de hoy, vamos a estar atentos a cuáles van a ser las pretensiones por parte de la defensa y como les anticipé, tenemos una convicción firme de que
los presupuestos materiales y la participación de don Luis en el delito por el que vamos a formalizar está acreditado y el tribunal va a estar de acuerdo con nosotros. ¿Es telemático el No Luis vamos a Hermosilla? discutir medidas cautelares. No vamos a discutir medidas cautelares porque don Luis está sometido a una medida cautelar de prisión preventiva de una causa. ¿Es telemático Luis Hermosilla? ¿No complica? ¿Le hubiera gustado que hubiera estado acá? No, somos absolutamente respetuosos de las decisiones del tribunal en relación a la forma de comparecencia. El sistema telemático es una forma útil y esta audiencia tiene por objeto garantizar los intereses del imputado. Lo importante es que don Luis pueda escuchar los antecedentes, pueda escuchar la imputación y se informe. Así que no tenemos ningún inconveniente. ¿Se va a transmitir lo último? No lo sé. Muchas gracias. Es Miguel Ángel Orellana, de la Fiscalía Oriente, está acá también ingresando, por tanto, y quiero destacarlo, no viene la fiscal Lorena Parra, que es la que más hemos visto en el último tiempo representando a la Fiscalía en esta investigación. Así que ahí ingresa, relevante me parece, corrobora el tráfico de influencias. Antes nosotros de salir al aire conversamos también con el representante del Consejo de Defensa del Estado, que va en la misma línea, que además se querelló ayer, podríamos decir en el último minuto, y también cobra fuerza y respalda lo que la Fiscalía ahora va a presentar en contra de Luis Hermosilla en esta arista Parque Capital, que además, y como ustedes están ahí conversando, tiene a Luis Hermosilla de forma telemática, según entendemos, por su estado de salud, que Juan Pablo Hermosilla nos señalaba que habría un tema coronario, que sabemos, que conocemos, tiene larga data, pero que en este caso habría influido en la decisión de que sea desde la cárcel Capitán Llaver, o el anexo Capitán Llaver, donde va a ser testigo de esta audiencia que comienza en los próximos momentos. Eduardo. 10 de la mañana con 54 minutos, estamos desde el Centro de Justicia, es lo que se puede ver ahí con la llegada del fiscal. Yo creo que los matinales, así como en el verano nos vamos Viña, yo creo que ya está haciendo tiempo que nos instalemos ahí en esa explanada al lado del espejo de agua. Mucho calor, eso sí. Porque está todo pasando ahí. Pues. No hay ni un árbol. Hay poca No hay sombra. poca sombra. Sí, pero más nos calientan todos los hechos que vamos conociendo de los imputados en situaciones como esta. Te había interrumpido antes. No, yo solo quería decir que efectivamente lo que estamos conversando acá de que este no es un abogado cualquiera, digamos. Claro. ¿No? Yo puedo contratar a un abogado para que me represente porque yo tengo un interés en que se legisle de una determinada manera o se aplique una política pública de una determinada manera. Y eso está regulado por la ley de lobby, ¿no? Y es perfectamente posible y legítimo. El problema es cuando yo contrato a un abogado y no lo contrato lo contrato para que haga cosas que están por fuera de la ley, ¿sí? Y cuando además me aprovecho de que él tiene relaciones con las personas que tienen que decidir este asunto. Y yo quiero detenerme en ese punto, porque aquí CIPER publicó muy tempranamente, ¿no es cierto?, la actuación del exministro de Vivienda, Felipe Ward, en este caso. Y después conocimos su declaración, ¿no? Conocimos su declaración, también la publicamos nosotros en CIPER, la declaración que él prestó en la Fiscalía. Y él como ministro de Vivienda del momento, ¿no es cierto?, él cuenta que fue citado, invitado por Andrés Chadwick a la oficina que compartía Andrés Chadwick con Luis Hermosilla a almorzar y hablar de política. Claro. El recién instalado como ministro de Vivienda, Andrés Chadwick, un fundador de la UDI, un hombre con una ascendencia política muy importante sobre el resto del partido, que ya no era ministro del Interior. Era ministro del Interior. ¿No? Ya no era ministro del Interior. Entonces se juntan en esta oficina, conversan, almuerzan, y al final del almuerzo, cuenta Ward, ¿no es cierto?, Chadwick le dice, oye, pasemos a saludar a Lucho Hermosilla, que está aquí al lado. Van a saludarlo, lo junta, y ahí Hermosilla le dice, tengo un tema que hablar contigo, y le plantea el tema de Parque ese Capital. pasemos a saludar estaba más arreglado que me hace cumpleaños. No podría decirte eso, pero uno podría sospechar que es así, digamos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en ese momento ellos se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, en hacer algunas gestiones, reunirse nuevamente, hacer algunas reuniones por lobby, etcétera. Posteriormente hay una nueva reunión, ¿no?, entre Ward y ya solo Luis Hermosilla, sin Chadwick. Y aquí viene lo relevante. Cuando se produce este punto, el señor Ward declara a la Fiscalía que él se preguntó a sí mismo, ¿este será un negocio privado de Hermosilla o es un asunto de gobierno? Claro. ¿No? Y al hacerse esa pregunta, él como ministro tendría que haber resuelto. Y haber, ¿no es cierto?, o sea, evidentemente él tendría que haber dicho, tengo que saber si esto es privado, ¿no es cierto?, o es como parte del gobierno, porque el tipo Hermosilla era un asesor importantísimo del Ministerio del Interior. Y lo que él hace es pedirle a su jefe de gabinete, porque concurre una reunión con Luis Hermosilla en agosto del año 20. Y en esa reunión asisten con Errázuriz, que es el Ceremi, que es el que tiene que resolver este punto, ¿no?, el tema de los certificados. Claro. Fíjate que cuando van a esa reunión, el Ward le pide a su jefe de gabinete y le dice, oye, convócate a Errázuriz a esta reunión en la oficina de Hermosilla, lo que ya es raro, ¿no? O sea, si vamos a hacer una cosa por lobby, tendría que ser en la oficina del Ceremi o del ministro, pero no en la oficina privada de Hermosilla.
y le pregunta, le dice, oye, ¿y Errázuriz será una persona de confianza para invitarlo a esta reunión? Pero dile que se quede tranquilo porque esta reunión no va a trascender, porque Hermosilla, ¿no es cierto?, es de extrema confianza, y además le plantea, ¿no es cierto?, que se trata del abogado del presidente, ¿no? Efectivamente, Hermosilla había hecho gestiones en causas que tenían relación con el presidente Piñera, ¿no? Sin tener su representación formal, pero él hizo gestiones. Dentro de ellas, haber recibido, ¿no es cierto?, información que no correspondía de parte del director de la PDI sobre causas que afectaban al presidente Piñera. Entonces, Perdón, director de la PDI, que también es representado por Hermosilla. Sí, También, es que exacto. Hermosilla, perdón Pedro, es como el porque factotum, digamos. Hermosilla que- era claro. abogado, digamos, de las dos partes. Y eso es una huevito cuestión en todas las canastas. de la ABC. Y bueno, lo hemos visto en N casos. Se nos ha aparecido con Tonka, se nos ha aparecido. O sea, todos los caminos llevan a Hermosilla. Claro. Y efectivamente tú acá tenías esta duda. Yo encuentro legítima la pregunta de Ward. La encuentro muy legítima. A ver, acá está viniendo alguien desde el Ministerio del Interior, desde la presidencia a hablar conmigo, o está viniendo el abogado del Grupo Patio. ¿Cuál Hermosilla? Y la verdad que es la misma persona. Pero no lo resuelve el No lo ministro. resuelve. Por Ese ahí Pedro está el se problema del tendría que ministro. Y haber- sigue adelante. Ahí está el problema del ministro. Y ya se hace Y yo- toda ahora, la y yo creo que esto es relevante porque fíjate que es importante entender por qué solo va a ser formalizada una persona, que es Hermosilla. quería Pero preguntar, creo que Pedro. el público merece saber cómo se cocinan y se orquestan estas cosas que tienen que ver con ministros, subsecretarios, seremi, etcétera, etcétera. Independiente que sean condenados o no. Porque muchas veces a nosotros nos critican y nos dicen, ¿y por qué publican esto si no es delito? Si no tiene, no, pero es importante porque es interés público. El interés público es distinto que el delito. O sea, Exactamente. si un ministro de Vivienda o un ex ministro del Interior, un fundador de un partido político como la UDI, se están comportando de esta manera, reciban o no reciban dinero a cambio, sean o no sean funcionarios a cambio, yo creo que el público merece saberlo. Pedro, Absolutamente. ¿cuánto habría recibido Hermosilla por estas gestiones? ¿Está ese dato o no? Hay datos respecto de la cantidad de plata que él cobra. Él en algunos chats habla de haber recibido alrededor de 5.000 UF, ¿no? A pesar de que él tenía una comisión. En los propios chats parece que él tenía una comisión pactada de 30.000 UF, pero en algún momento él comenta que ha recibido ya 5.000 UF. Ahora, esto es Bastante relevante, generoso, ¿eh? el tema de la plata es muy importante. Porque a lo mejor, ¿no es cierto?, los otros actores de esta trama no son funcionarios públicos, pero a lo mejor sí recibieron dinero. ¿Sí? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Hermosilla, una sociedad de Hermosilla, le transfirió a Andrés Chadwick 235 millones de pesos mientras estuvieron trabajando juntos, entre que Chadwick sale del Ministerio del Interior y que explota el caso Hermosilla, el audio, ¿no es cierto?, en noviembre del 2023. Entonces, esos 235 millones de pesos, Andrés Chadwick dice, no, pero esto no tiene nada que ver con Grupo Patio ni con Parque Capital, porque vienen, ¿no es cierto?, de Huawei, vienen de una FP que es Plan Vital y otra empresa que en este momento no recuerdo. Entonces, y aquí están mis Eso dijo en boletas, su declaración. mis boletas que lo demuestran, ¿no es cierto? Ok, pero nosotros sabemos que las boletas, o sea, después del caso Penta, todos sabemos que las boletas aguantan cualquier cosa y pueden ser ideológicamente falsas. Aquí lo que importa es que existieran informes, ¿no? O correo Que se electrónico, muestre el WhatsApp, trabajo. que demuestren que él efectivamente está trabajando en esos casos y no en Penta. Entonces, nosotros no sabemos ahora si la Fiscalía avanzó en tratar de definir con extrema claridad y en detalle que el dinero que recibió Andrés Chadwick de la oficina de Hermosilla, del propio Hermosilla, no tiene ninguna relación con el tema de Parque Capital. José Antonio, acá una pregunta. Chadwick no está siendo formalizado, Andrés Chadwick, tampoco Felipe Ward. Como ex fiscal, ¿cómo se puede entender que ellos no estén siendo formalizados? Porque no se ha demostrado que recibieron dinero por estas gestiones. Bueno, hoy día están ellos en una calidad que no significa una imputación, están en una calidad de testigo. Ellos prestaron declaración en la causa en calidad de testigo. Ward, al primer momento de conocer los antecedentes, fue citado y prestó una declaración que al parecer sirvió para esclarecer un poco No, y abrió el su avance de la abrió misma. sus cuentas Abrió sus bancarias. cuentas corrientes, Sí. lo mismo que Chadwick. Chadwick Sí. también abrió sus cuentas Y Errázuriz corrientes también. y por lo tanto hoy sí, día la todo. Fiscalía, a mi Sí. juicio, debe estar desarrollando una indagatoria en relación con el patrimonio, efectivamente, como dices tú, analizar si esos dineros que recibió se corresponden o no con la contraprestación. Entonces, hay que analizar ahí lo mismo que decías tú respecto de otras personas que quizás no tuvieron la intervención en el delito, pero que pudieron haber recibido dinero, porque ahí pueden haber otras figuras delictivas. No necesariamente un tráfico de influencia, pero sí puede haber, por ejemplo, algún tipo de soborno y cohecho para el funcionario público. Sí, Entonces, hay que recordar que el quizás CD se puede indagar eso también. se anunció querella Se contra puede hacer Hermosilla, esto. ¿no es cierto? Y contra quienes resulten cómplices o responsables de este delito, digamos. Por lo de tanto, en tráfico esa de lista yo creo que hoy día falta un poco de investigación. Seguramente la Fiscalía está tratando de avanzar
avanzar en esa línea, pero ya tienen por lo menos la individualización de quién es el autor del tráfico de influencia y por eso la formalizan hoy día. Digamos que no hayan sido formalizados aún no implica que podrían ser formalizados en el futuro, porque de pronto para la gente va quedando la perspectiva de que los medios de comunicación hablamos de un tema y no hablamos de otro, como que a Chadwick se hubiera olvidado. Pero una cosa es que no se hable en los medios necesariamente porque no han surgido nuevos antecedentes, y otra es que no se pueda volver a hablar si es que esos antecedentes nuevos que surjan impliquen que una figura como él, por ejemplo, pueda ser objeto de alguna investigación formalizada por parte de la justicia. Es que lo que pasa, claro, lo que dice Pedro es absolutamente cierto. O sea, los medios de comunicación, sobre todo los medios de periodismo de investigación, se basan en el interés público. Y evidentemente esto es un caso de interés público. Pero el derecho, y sobre todo el derecho penal, se tiene que basar en el tipo penal. Exactamente. Y el tipo penal en este caso, digamos, es estrecho para poder formalizar a una persona que no era funcionaria pública como Andrés Chadwick o una persona que hasta el momento no se comprueba que haya recibido beneficio como Felipe Ward. ¿Quién es nuevamente muy relevante? Y aquí es cuando Juan Pablo Hermosilla se nos cae como abogado, por lo menos a mí se me ha caído durante mucho tiempo. Si yo quisiera ayudar a mi hermano, colaboración eficaz. El que puede abrir esta llave es el mismo Hermosilla. O sea, decir efectivamente cómo fue esta trama. O asumir que efectivamente él es el único responsable de aquello. Yo creo que cuando Hermosilla se tira esta frase, entrando Juan Pablo, diciendo, me extraña que no sea el único formalizado, no le tiene que extrañar nada. Porque Luis Hermosilla cabe clavado, y acá el ex fiscal me puede ayudar, clavado en el tipo penal. Si uno lee el tipo penal, dice, Luis Hermosilla hizo la conducta típica. En el caso de los otros, esa conducta típica no está hoy día comprobada. A ver, seguimos atentos a lo que está ocurriendo con Luis Hermosilla, que hoy día estará telemáticamente en una presentación. Están ingresando las cámaras en este minuto a la sala adecuada. Vamos a poder ver al menos a través de la pantalla el estado en el cual se encuentra Luis Hermosilla. Lo habíamos visto un par de semanas atrás también. Llamaba la atención que estaba muy tostado, muy bronceado. Se le veía en esa oportunidad. Al parecer han tenido tiempo un Capitán Llaver de tomar sol, así como la gente está tostada con lo que... O quizás el amigo secreto le regaló un bronceador, algo así. Bronceante en esa cena de Capitán Llaver de fin de año. Ahora, Pedro, respecto a Parque Capital, ¿se sabe que si esos antecedentes o todos los permisos que tenían, si hubiese pasado el tiempo, se hubiera aprobado igual, o además habría que advertir que habían algunos parámetros que no cumplían simplemente y que necesitaban aceptar la máquina para que alguien mirara para el lado? Como tú recordarás, semanas atrás en este mismo programa conversamos sobre 8 declaraciones que prestaron funcionarios de la Seremi, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Metropolitana. Claro. Que son los que participaron en la tramitación de este proyecto y particularmente estos certificados, ¿no? Que se llaman Informes de Factibilidad de Construcción, IFC, ese es el nombre de este certificado. Y estos 8 funcionarios lo que declaran, ¿no es cierto?, todos, es que sufrieron presiones para aprobar estos certificados. Incluso hay algunos que señalan que tuvieron que certificar, aprobarlos, cuando todavía faltaba documentación, que le hicieron ver a su jefatura, oye, o sea, me faltan tales documentos, no puedo aprobar, y que la jefatura le dijo, apruebe nomás, no lo firme, pero apruébelo porque esto tiene un apuro. Y eso, ¿no es cierto? Ahí lo que tenemos también es, al final de ese proceso, el Seremi de Errázuriz se comunica con Hermosilla, no se comunica con el titular del proyecto, ¿no? Porque aquí hay una persona que representaba el proyecto frente al ministerio, que es Francisco Férez, también abogado, ¿no es cierto? Esta persona, cuando se evacúan, ¿no es cierto?, se terminan de tramitar estos certificados, no se los envía al titular del proyecto. Él se comunica por WhatsApp con Hermosilla y se los envía, ¿no es cierto?, copia digital de estos informes. Son 3 informes que le permiten a Parque Capital hacer ventas en conjunto los 3 terrenos por 10.000 millones de pesos. De eso estamos hablando, de ese tenor de cifras. De ese monto. ¿Sí? O sea, lo que hacen estos certificados es que liberan la posibilidad de que se vendan 3 sitios de este proyecto por un valor de 10.000 millones de pesos en total. Entonces, yo creo que ya está suficientemente acreditado que en realidad había la institucionalidad no debió haber aprobado estos proyectos, porque tenían reparos firmes por parte de todos los funcionarios que participaban. Ahora, podría, ¿no es cierto?, el titular del proyecto reclamar a la justicia y hacerlo aún más largo, por así decirlo. Pero desde el punto de vista del procesamiento, cuando uno lee las declaraciones de los funcionarios,
lo que manifiestan es que tenían un montón de reparos, ¿no es cierto?, Exacto, y para mientras los aprobar reparos estos no se- certificados. no La pregunta no se hace, para que hay instancias técnicas y finalmente esto se puede resolver gracias a los contactos que tenemos con esto y con aquel. Pero de nuevo es la sensación de injusticia. ¿Ustedes han tramitado una dirección de obras municipales, alguna ampliación, la construcción de algo? Sí. Es un trámite árido. O sea, más que árido, más que árido. Bueno, nosotros hemos dicho acá que en realidad este trámite llegó a tomar hasta 2 años en el Ministerio de Vivienda en otros proyectos. Y hemos dicho siempre aquí que Claro, no no es es que el estemos, ideal. no estamos defendiendo que las cosas se demoren 2 años, ¿no? Pero sí es cierto que cuando alguien se salta la fila, ¿no es cierto?, indebidamente, se produce pero sí, un sí, daño que sea a la una- a que la sea equidad y para la igualdad. todos. O sea, si Ahora, la fila es 6 larga, es meses, larga que para son todos. 6 meses para Exactamente. todos, claro. O Ley sea, pareja. es lo que siempre vemos con el tema de la vivienda. O sea, la persona que está esperando 6, 7, 20 años por un subsidio habitacional versus la persona que recibe algo porque se toma un terreno. O sea, esa disparidad evidentemente se genera también porque esa disparidad también está en la cúpula de respecto a un proyecto de, quiero repetir la cifra, 10.000 millones de pesos. José Antonio, te quiero preguntar a ti desde la perspectiva de la comisión de delitos, pero también desde la ética funcionaria, desde la ética con la cual las autoridades se desenvuelven, sean del color que sean. Hay una forma que se ha ido perdiendo de cómo debemos relacionarnos, más allá de que sea o no sea ilegal, como lo veíamos aquí en algunos aspectos. Pero sea delito, claro. Claro, efectivamente, no todo es delito, pero sí hay una forma de comportarse en la función pública, diría yo, que eso es lo relevante y lo que se ha ido descubriendo. Piensa tú, antes decían y ustedes comentaban respecto de esta conexión que tenía Luis Hermosilla con el gobierno, con varios funcionarios de gobierno, pero nos hemos olvidado un poco de la conexión incluso más relevante y más importante y más grave, que tenía una conexión con un fiscal regional, de la Fiscalía Regional Oriente, que era Manuel Guerra, donde efectivamente toda la comunicación de las causas más relevantes estaba siendo entregada a Luis Hermosilla y buscando la forma, con Andrés Chadwick también, de terminar estas causas de la mejor forma para las personas que tenían interés en ella. Entonces, Y con ahí el- me y parece con el- que con el fiscal Palma también. es mucho más grave sí. esta situación, porque tú tienes a las personas encargadas de la persecución penal, que más allá de esta situación de apurar o no un proyecto en particular, que es muy oneroso, que es muy grave también, como decíamos nosotros anteriormente, pero aquí lo relevante es que se estaba decidiendo judicialmente, o sea, investigativamente, situaciones absolutamente contradictorias con la ley. Entonces yo creo que eso es súper relevante también de destacarlo y también esperar que la Fiscalía actúe con la mayor celeridad respecto a esta investigación que hoy día, por lo menos, no conocemos muchos avances. No sabemos si, por ejemplo, hay incautaciones o retenciones de bienes respecto de esta persona. No sabemos si hay otro tipo de medidas. Hoy día es una investigación desformalizada. No conocemos cuáles son los avances de esa investigación, pero si tú me preguntas hoy día en términos de cuál es la conducta que deben tener los funcionarios públicos en relación con estos proyectos, por cierto que sí, tienen que tener la mayor probidad posible, pero mucho más grave, me parece a mí, que tengamos una persona que estaba encargada de la persecución penal de los delitos incluso más relevantes. La Fiscalía Oriente es una fiscalía donde se radica la investigación de los delitos más relevantes de la región metropolitana. Entonces, si teníamos una persona ahí que estaba en directo contacto con una persona que hoy día está privada de libertad, bueno, podemos sacar conclusiones obviamente muy negativas de aquello. José Antonio, una pregunta. Aquí también se habló de sobreseimiento, que Juan Pablo Hermosilla habló que iba a pedir el sobreseimiento de su hermano Luis Hermosilla. ¿Qué quiere decir Mira, eso? en una Porque- primera audiencia siempre es difícil que un juez decrete un sobreseimiento definitivo, que diga, por ejemplo, que no hay delito, que él no tiene participación en ese delito. O sea, eso no va a ocurrir. Probablemente él tiene toda la posibilidad de plantearlo en la audiencia al inicio. No va a impedir la formalización, eso hay que descartarlo. No va a impedir que la Fiscalía igualmente formalice la investigación. Y probablemente va a haber una discusión en ese sentido por lo que ha manifestado también el señor Hermosilla, que probablemente no tenía la calidad de funcionario público, pero son cuestiones que se van a resolver ahí. Muy probablemente la Fiscalía va a formalizar la investigación, va a seguir con el mismo plazo investigativo, no hay medidas cautelares porque ya está privado de libertad y va a seguir la investigación por Ahora, algún tiempo. quiero hacer un resumen para la gente que está en la casa, porque estamos con 2 abogados, con un periodista de CIPER, a propósito de cómo se ha ido conociendo esto, porque muchos han hablado de que bueno que esto se investigue, que se sepa, que tengamos acceso a esta información, pero resulta que esto se supo porque una de las personas involucradas se picó y filtró un audio. Por eso nos enteramos de todo esto. Y luego la prensa empezó a recoger esos audios y se empezó a hacer las investigaciones paralelas y esto estalla en ámbito judicial. Y por eso hoy día está viendo usted la imagen, está viendo ahí con el señor Hermosilla enfrentando a tribunales, con desfiles de ministros, subsecretarios, de autoridades, de esto, de aquello. Porque hay una filtración, porque no hay unos controles adecuados todavía que podamos reconocer en nuestro Estado para poder evitar esto. Porque así como esta, ¿cuántos nos están ocurriendo ahora? ¿Cuántos otros proyectos a lo mejor se están aprobando porque alguien está metiendo fichas para acelerar?
lo que no tiene que acelerar mientras otros tienen que esperar eternamente. Es que, Eduardo, los delitos de corrupción, porque estos son delitos de corrupción, ocurren en las cloacas, ocurren en los subterráneos, ocurren en la oscuridad. Y por lo mismo, no nos debe extrañar, y de hecho hay algunos estudios que ponen esto en porcentaje, que la gran mayoría de los delitos de corrupción no se descubren por una investigación policial o por un peritaje forense, se descubren o por una traición, que en este caso es lo que podría haber ocurrido, o por una fiesta que se descontrola, un problema más bien en otra sede, como por ejemplo el caso Penta. Recordemos que ese era un juicio laboral que viene en esto, o lo hemos visto en juicio familia. El ex presidente de la NFP, Jadwe, ¿cómo sabemos que se llevó $500.000 en efectivo? Porque su mujer dice, oye, pero ¿dónde está la plata? Tú no me quieres pagar la pensión. Entonces, no es de extrañar que este caso, al igual que el caso Penta y otros, exploten de esta forma. Y obviamente ahí está la importancia después de tener este periodismo de investigación que pueda tirar el hilo y efectivamente seguir llegando a estas otras aristas, y un Ministerio Público que haga su pega. Yo acá, en lo personal, he sido súper defensor de lo que está haciendo el Ministerio Público en no ceder a la presión de la defensa de Hermosilla, que busca inhabilitar a una fiscal para quizás poner un fiscal que le haga más de la mente, sabiendo, y como bien lo decía el ex fiscal Villalobos, que Hermosilla tenía determinados fiscales y en otros servicios determinados funcionarios que les hacían los favores. Lo dijo su propio hermano cuando filtró parte de esas conversaciones, de quienes le habían pedido algún favorcito a Hermosilla de parte del Poder Judicial. Sí, mira, yo creo que desde mi punto de vista como periodista, lo más relevante aquí es que el peligro que corremos, por así decirlo, es que terminemos hablando de si se hicieron o no se hicieron estos certificados, si se pagó o no se pagó 2 o 3 millones de pesos. Aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una maraña que nos está mostrando relaciones impropias entre ministros de la Corte Suprema, ministros de la Corte de Apelaciones, fiscales regionales, fiscal nacional, que están teniendo reuniones, pidiéndose favores entre ellos con abogados que además intervienen en nominaciones de ministros de Corte. De eso estamos hablando, no estamos hablando sobre el poder. O sea, esta es una arista que es de tráfico de influencia en Parque Capital. Y está muy bien, ¿no es cierto?, que se investigue y que se castigue si es que así corresponde y se establezcan todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen reproche penal, ¿no? Entonces, todos los que participaron en este esquema, en qué condición y por qué lo hicieron. Incluso aquellos indico que no requieren condena. Pero sí me parece que lo más relevante en este caso, ¿no es cierto?, es que nosotros no perdamos de vista que se necesitan reformas, se necesita profundizar leyes, porque tenemos en estos momentos vacíos legales que permiten que una fiscal regional que está investigando a Hermosilla sea una persona que en su minuto le pidió favores a Hermosilla. Claro. Independiente de que ella haya hecho bien su trabajo hasta ahora en la investigación, el hecho de que esa persona pida esos favores no corresponde. No, claramente, ahí está el principio de ingratitud. Bueno, por eso estamos hablando de recién, ¿no es cierto? Que lo gremió. Sí, lo que pasa que, a ver, yo soy de los que creo que acá quizás con Pedro podemos tener alguna diferencia. Yo creo que también uno siempre tiene que tratar de llegar al óptimo del ser humano, digamos a la probidad, que finalmente es la conducta intachable, pero los seres humanos no somos intachables. Así es. Y por lo mismo, cuando Juan Pablo Hermosilla saca esta lista y dice, conversó la fiscal tal con Hermosilla, en este caso los fiscales de la 9ª región con Hermosilla, es absolutamente normal. Es normal que los abogados intervinientes hablemos con los fiscales cuando somos querellantes, por ejemplo. Por el caso Huracán. Incluso es deseable que así se haga. En eso no hay ningún tipo de problema. El problema está cuando ya esa conversación deviene en un beneficio personal. O sea, yo converso para que me nombren, yo converso para acelerar un proceso y eso hace el cambio. Entonces, hay que ser cuidadoso porque yo no estoy tan de acuerdo que este sea un problema de normativa. Yo creo que este es un problema de cómo efectivamente entendemos cómo funciona el poder en Chile. Y podríamos cambiar el sistema de nombramientos completo, pero los expertos también podrían ser sobornables. Así es. Acá lo que tenemos que hacer es decir, mira, más transparencia, más luz a este tipo de cosas para que la conducta delictiva sea efectivamente residual. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la conducta delictiva al parecer no fue tan residual. No, yo me refiero a que la norma precisamente tiene que ver con la transparencia, no más que con el castigo, por así decirlo. Creo que nosotros tenemos que avanzar en leyes y normas regulatorias que nos permitan que este tipo de cosas sean mucho más transparentes y sean conocidas. Pero que no sea necesario que los periodistas tengamos que andar, ¿no es cierto?, escarbando. ¿Qué más se podría haber hecho en este caso para que fuera más transparente? Tenemos una ley de lobby, se ha trabajado, hay un Consejo para la Transparencia. O sea, la primera, y acá es donde efectivamente los funcionarios públicos involucrados se caen, es que el funcionario público siempre puede decir que no. El Ceremi podría haber dicho, sabe que no corresponde que yo vaya a la oficina de un abogado.
Pero si te lo está pidiendo el ministro, pues, no importa, no seré más seremi, sáqueme. ¿Ah? Yo creo que, Claro, que la gente conocemos de un óptimo ahí, pero la yo gente conozco a mucha cuida gente, su pero pega. seguramente, bueno, hay mucha gente que no ha sido nombrada siendo la más apta porque ha dicho que no. Claro. Sí, claro. Porque ha dicho, ¿sabe que yo no voy a llamar a ningún senador? Y qué pena, porque uno esperaría que los más aptos sean los que están ahí, no el que está porque es amigo de, porque milita en, porque pega un panfleto en campaña. O sea, ¿cuántos contratos se han perdido Sí. por uno decir, sabe que no, yo no voy a conversar con la persona que adjudica el contrato? Entonces, decir que no es algo que no está en la ley, que sí se puede hacer. José Antonio Villalobos, te quiero plantear lo siguiente, porque en casos probablemente el más emblemático de todos los de cuello y corbata en los últimos tiempos, tuvimos una sanción que eran clases de ética. Cuestión que cuando uno la escucha, yo sé que a la gente en su casa se le revuelve el estómago, porque dice, mira estos tipos lo que hicieron y les dan clases de ética. Esa es la sanción que tenemos para ellos, mientras el otro que vendía CDs pirata termina en una cárcel y una cárcel que se incendia. Es como el paroxismo de la conversación. Esto implica también que la justicia tiene que ponerse al día respecto a las sanciones, porque tampoco se trata que se vaya a ensañar con el que viene porque ya la embarramos antes. Pero ¿cómo lo abordan para que las sentencias le dejen la sensación de justicia a la gente y no de un arreglo entre cuatro paredes? O sea, volvemos a lo que habíamos comentado anteriormente. El caso Penta, efectivamente, se llegó a esa sentencia, por decirlo así, una sentencia que se dicta en un procedimiento abreviado, que no era un juicio oral, precisamente y a propósito de la decisión que toma el fiscal regional de la época, que era Manuel Guerra, Así es. en sintonía absoluta con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. Entonces, claro, esa siempre es la aparece razón. Hermosilla. Por eso, Protagonista. por eso es que explicarle a la gente que no es el tribunal, no es el Poder Judicial quien decide finalmente aplicar una sanción que parece ínfima en relación con los hechos que cometieron, sino que precisamente el persecutor, quien es que debe instar por esta persecución penal efectiva, ¿cierto?, sancionatoria, que busque quizás la mayor pena posible respecto al reproche penal que hay de actos de corrupción. Evidentemente ahí hay una decisión que está viciada. y por Entonces, eso hoy día está saca al Consejo de No hay Defensa del nadie Estado. ahí que diga, porque esté por sobre esto, diga, pero ¿cómo está pidiendo eso? Bueno, si la ¿No fiscal- será bueno, que lo hizo o lo la están Fiscalía Nacional? extorsionando, La Fiscalía o Nacional lo le están observó, amenazando, la o Fiscalía la Nacional, para... la Fiscalía Nacional le observó Sí. esta conducta que él iba a ejecutar en términos de realizar un procedimiento abreviado. Y en el tribunal él realiza, y por eso las facultades hay que controlarlas. Él tenía la facultad de sacar al Consejo de Defensa del Estado si eliminaba un delito, y así lo hizo. Y lo hizo. Entonces, claro, en ese minuto nadie sabía lo que había en los teléfonos celulares de Luis Hermosilla Claro. y del señor Guerra, pero evidentemente Pero todos había una sospechábamos que había sospecha una conducta de que la era completamente actuación que normal, tenía, y sí. esto termina posteriormente Y con por eso, el- por eso ahora Guerra está siendo investigado. Sí, y yo creo que aquí hay una cosa importante. Él hay un chat donde conversa con Hermosilla, Guerra, el fiscal Guerra, y le dice, oye, estoy teniendo problemas porque la gente de la UDI no está haciendo lo suficiente para poder sacar a todas las personas de la UDI, y a una persona muy cercana a Piñera, ¿no es cierto?, Santiago Valdés, del caso Penta. O sea, él como fiscal está preocupado ¿Sí? de sacar a los imputados y de que se haga la... Entonces, yo creo que ahí nosotros nos damos cuenta que efectivamente hay un problema de falta de transparencia, ¿no es cierto?, hay un problema de probidad, y que nos enteramos porque ahora tenemos acceso al celular de Hermosilla, porque si no, nos habríamos quedado con esta sospecha eterna, ¿verdad? Pero ahora sabemos que efectivamente ocurrieron Algo irregularidades. importante que vale, eso sí, la pena destacar, que después del caso Penta han habido reformas importantes Sí. en cuanto a la penalidad de los delitos. O sea, hoy día una salida como la del caso Penta sería muy, muy rara de poder Claro. verla. O sea, las penalidades son muy altas. El problema está en la oportunidad. O sea, ¿cuándo vamos a tener el juicio oral de Hermosilla? Yo calculo 2034. Mira, septiembre del 2016, pero primer Ese. semestre o segundo Pero ¿por semestre. qué? seguir acá. Primer semestre o segundo semestre para organizar. Pero mira, si el caso Penta... Por eso los periodistas tratamos de ser más rápidos Claro, que el caso sistema Penta, ¿cuánto judicial, lleva? digamos. ¿12 años? Claro, sí. 12 años y el caso Penta. Entonces, Mira, aprovecho lo que veo hablamos ya recién, 5 candidaturas. para que usted, para refrescarle la memoria. Guerra le escribe, el fiscal Guerra le escribe a Hermosilla. Lucho le escribía a Andrés. Andrés Chadwick, ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando la situación relativa a gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. Guerra les dice, pues, en el fondo saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo. O sea, ¿en qué paraban ustedes para poder yo ver qué hago? Hermosilla le dice, te agradezco, Manuel, me preocuparé de inmediato. Más adelante le dice Guerra, esto es muy buena. Es que esta es muy buena, de A verdad. Esta me haría una polera. El fiscal Guerra le dice al abogado Hermosilla, Lucho, ayer y hoy le tomé declaración a los Carlos. Carlos Lavín, Sí, po, Carlos Carlos Délano. Délano. Simpáticos ambos, ¿ah?
Los choclitos. Simpáticos, ambos, la foto los dos. Delano le dice, más extrovertido. Lavín más parco. Más encima tiene apreciaciones estéticas y éticas de... Así son, dice Hermosilla. ¿Cómo va eso? ¿Algún avance? Guerra le dice, no tenemos conversaciones vigentes con su defensa, aunque claramente Julián quiere. Luego Guerra agrega, pero yo no puedo negociar con una pistola en el pecho, muy fuerte la imputación de que las declaraciones de Carlos fueron obtenidas mediante engaño. Hermosilla le dice, sí, es cierto. Guerra le dice, si yo negocio estando en discusión ese tema, lo que se percibirá es que estamos cediendo a las presiones. Y luego le dice Guerra, y Gajardo y Norambuena no quieren problemas de ellos, pero chantaje no les aguantaré. Si el caballero respalda bien, pero como es maricón, así lo dice, perdón, no querrá hacerlo. Guerra continúa. Yo el martes tengo reunión con él, con Abbott, para convencerlo de flexibilizar en Penta. Perdón, el caballero que se refieren es Abbott. Es el fiscal nacional del momento, Pero, de ese momento. Puedo hacer un paréntesis. Su jefe. Porque uno le puede Sí. criticar Su muchas jefe. cosas, no le puede criticar muchas cosas a Abbott, pero ese chat de Guerra demuestra que Abbott no estaba metido, digamos, Claro, en la trampa. Claro, tiene una que- piedra en el Que zapato. mucha gente lo acusó de Aquí, aquello. aquí retrocedimos, estábamos en la formalización, en la nueva formalización de Luis Hermosilla, pero nos fuimos a otra arista, ¿cierto? Como para que Es que nos mira, vayan es que- integrando. sí, no, es que al a pro- caso Penta y la Pero red a de propósito que influencia, sí. Guerra sale mencionado Sí. ahora, Guerra está involucrado y está Y nuevamente apoyando Hermosilla. del Guerra caso era, Penta. Guerra era la nani, el mozo de Hermosilla en el Ministerio Pero Público. sí, mira, si la parte final de este diálogo es muy buena. Le dice, bueno, a propósito que lo tratan de a su jefe, y dice, caballero, ya, yo el martes tengo reunión con Abbott para convencerlo a flexibilizar en Penta, pero te aseguro que no habrá respaldo explícito. Y luego Guerra dice, él jamás, Abbott, se quema con nada. Solo lo que preocupa a Mochati, que lo tiene enfermo. O sea, estamos preocupados de la columna de Mochati en la Bio Bio, con todo lo que eso implica, con el cosito aquí en la mano y Las críticas. y la pasiflora, no sé, el auspiciador que tiene. Melipaz. Eso, ¿ah? Melipaz. Melipaz. Relajante natural. Le preocupa más eso que la situación de la justicia. Y luego continúan estos diálogos porque aparece también el caso de Iván Moreira, el caso de Jorge Pizarro, Sí. una reunión con el expresidente Piñera, los Es que- cargos es del que Consejo por de eso- Defensa del por Estado, la eso Universidad de ahora San Sebastián. Es muy importante que la gente entienda que Parque Capital, que es por lo que están formalizando hoy día Hermosilla, es un brazo, una arista, ¿no es cierto?, de una trama que es mucho más Uno de grande los tantos. y que involucra a ministros, involucra a fiscales nacionales, a fiscales regionales, a ex fiscales que tuvieron casos importantísimos. Y aquí estamos parados sobre una mínima parte de este caso, ¿no? Entonces, y yo creo que es importante, a mí como periodista me preocupa mucho que la gente empiece a pensar que esto se resuelve solo por unos certificados que se entregaron mal o por unos millones que se pagaron a un funcionario público. No, esto realmente es de la máxima gravedad. O sea, yo creo que recordar que aquí, fruto de este caso, perdió su puesto en la Corte Suprema la ministra de Banco, ¿no? O sea, yo creo que no ha habido un caso como el caso de Hermosilla que haya sacudido tan fuertemente al Poder Judicial. O sea, tuvo enredado al ministro Matus, ¿sí?, al ministro Carroza. O sea, yo creo que aquí tiene metido adentro de esta investigación a un ex fiscal regional como Guerra. Ha aparecido el fiscal nacional Valencia, la fiscal que investiga el caso, que es Lorena Parra, el fiscal de Aysén Palma. O sea, yo realmente estamos hablando de puestos principales en el tema del Poder Judicial y de la persecución penal del delito. Y este es una persona, un abogado influyente de Luis Hermosilla, pero habrá otras figuras así que no estamos Bueno, mira, viendo, yo- que yo- es el que ¿qué? podemos decir es el poder en las sombras, Eso es- ¿no? Esa que no está en primera línea, que no es ministro, que quizás no es senador, pero que está atrás y que tiene tantos Pero es que esa nexos. es una muy, muy buena reflexión, porque en realidad me ha tocado estar en conversaciones, por ejemplo, con algunos parlamentarios que dicen, ¿y cuántos más ahora? Pero si ustedes saben, si Pero ellos a saben. ustedes los Sí. llaman para nombrar Claro. ministros de Ustedes saben Corte, que- a ustedes los llaman para nombrar fiscales. Entonces, pero el mundo tampoco en Chile es tan grande. no, si son... ¿Ah? Y como acá no se puede hacer imputaciones, uno puede decir apodo y el que le caiga el apodo que le caiga. El Conde Negro, el Pingüino. Son Sí, complicos claro. personajes Son que, personas que están- siempre aparecen, Sí. una y otra vez. Saludos a ellos. Bombalé era muy sabio cuando empezó a hacerlo así. Hablaba con apodos porque sabía que si no se le veía la noche encima, en una época había mucha más impunidad de lo que hoy día podemos estar hablando. Pero O sea, probablemente yo creo hay que muchos más. cualquier en la senador, sombra, cualquier senador sabe quiénes lo llaman cuando hay que aprobar, ¿no es cierto?, a un ministro de Corte Suprema. Él lo sabe y lo podría decir. Mira, llaman estas personas y estas personas. Y personas todo, que y representan todo tipo mundos de distintos. nombramientos, sí. O sea, Es que eso.
A los que a mí me tocó estar en una terna, a mí me dijeron, no, tenés que hablar con este, y dije, no voy a hablar con nadie. Bueno, acá estoy. El besamanos que le llaman en el Poder Judicial. Ahora, y aquí, claro, es particularmente potente y sospechoso porque estamos hablando de la injerencia de un poder, el político, sobre el Poder Judicial. Y hay un cruce ahí potente. Y el poder económico. Y el poder económico, evidentemente, y ni hablar de que Hermosilla tenía vínculos con la PDI, por lo tanto podríamos tener, incluso, si lo quisiéramos ver, casi un brazo armado. Pero también, ¿qué pasa con aquellos senadores, diputados, que son caudillos en su zona y que no pasa ningún nombramiento de lo que sea sin su yes, sí, claro. sin su ok? ¿Eso acaso no es parte de lo mismo? También de una trama corrupta de enquistación del poder, donde las decisiones pasan por mí y solo por mí. O sea, ahí cuando uno ve que la meritocracia es un cuento. Y lamentablemente en nuestro sistema de nombramiento, en la gran mayoría de los casos, hay mucha gente que sí, efectivamente es muy meritocrática, tenemos muy buenos jueces de la Corte Suprema, tenemos buenos consejeros en distintos lugares, etcétera, pero hay muchas veces que uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegó esta vaca a este árbol? Y efectivamente uno dice, oye, pero nunca ha sido experto en derecho laboral, nunca ha litigado, y ahora está en el Consejo Defensa del Estado, nunca ha tenido contacto con la Corte Suprema y es supremo, no tiene idea de los temas de transparencia, hemos visto eso, y es consejero del Consejo de la Transparencia, han llegado unos ¿Cuántas veces vemos que a personeros que están en distintos cargos que deberían ser más bien técnicos, más que, porque cuando uno presenta, por ejemplo, en la televisión, ponen su nombre y abajo a qué se dedica? Sí. En muchos de estos casos es Juan Pérez, del partido al que pertenece. Sí, claro. Es más relevante la militancia política que tiene para su nombramiento que aquellas capacidades. Le inventan un poco. No es que una vez tomó un curso online de transparencia y por eso está ahí, porque el gallo sabe. Lo que hay que hacer es agrandar los directorios. Ahora hay tanto partido que hay que agrandar los directorios y todo para que queman todo. No, y también es importante decir que esto es transversal. Sí, ¿no? transversal. O sea, de hecho, el proyecto Parque Capital, que es por el que se está ahora formalizando Hermosilla, después que cambió el gobierno, el principal lobista del proyecto, o uno de los lobistas del proyecto, fue el ex senador socialista Juan Pablo Letelier, ¿no? Entonces no es que solo sea gente de nombramientos de judiciales, dices tú. No, pero digo porque por la sexta región. Pero me refiero a que estamos hablando, ¿no es cierto?, de proyectos que son millonarísimos y que no están asociados estrictamente con gente de derecha, con gente de centro izquierda o de izquierda. O sea, esto cambió el gobierno de Boric y el lobista dejó de ser Hermosilla y pasó a ser Juan Pablo Letelier, que lo hizo a través del lobby, se inscribió en la ley, etc. Pero te quiero decir que esto es Lucho un fenómeno. Pero Hermosilla no fue porque saltó el caso, porque Hermosilla está también en el segundo piso de Boric, digamos, muy cerca de él. Era el abogado de Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso, en el Arista Democracia Viva, en el Frente Amplio. Y se supo que le decían el tío Lucho, pues ese era cuando iban a la reunión. Había vínculos. Y nosotros en CIPER hemos publicado que un cliente de Hermosilla, que era Huawei, consiguió una reunión, ¿no es cierto?, en La Moneda con Crispi, que terminó siendo cliente de Hermosilla también, ¿no? Entonces, el principal asesor del presidente Boric recibe en La Moneda a uno de los clientes más importantes de Hermosilla y poco tiempo después se convierte el mismo en cliente de Hermosilla en el caso Fundaciones. Entonces, esto es completamente transversal. Bueno, después van a comidas en la casa del exalcalde Salaquet, personeros de gobierno, ministros. Yo invito a un ministro, no creo que vaya a mi casa. ¿Para qué? No sé. Bueno, son las cosas que siguen ocurriendo lamentablemente. Pedro, como siempre, hagamos la invitación a la gente para... ¿Cómo estuvo lo del Festival de CIPER? ¿Fue un exitazo? No, fue un éxito. Mucha gente. Tuvimos alrededor de 500 personas reunidas en la sede de la UDP queriendo hablar de periodismo un día sábado en la tarde. Yo creo que eso ya es y caluroso. Pero fue muy bueno y creo que acercar el periodismo a la gente y que las personas puedan reunirse con figuras del periodismo, tanto el periodismo escrito, digital, como el periodismo de televisión o de radio, es una muy buena experiencia, ¿no? Y yo creo que la gente lo valora mucho, así que el próximo año vamos a tener nuevamente nuestra versión del festival. Y como siempre, pedir a las personas que si quieren que CIPER pueda seguir haciendo este tipo de periodismo que realmente es sobre temas que a nuestro juicio importan, como el caso Hermosilla o el caso Monsalve, ¿no es cierto?, se hagan socios de CIPER, hagan un aporte mensual, lo pueden hacer en la página web de CIPER, ¿no es cierto?, entrando a un botón amarillo que dice "Hazte socio", y comprometiendo una cuota mensual, que es lo que nos permite a nosotros seguir haciendo este periodismo y financiar nuestras actividades. Perfecto. Pedro, muchas gracias. Y esa invitación importante a ser socios de CIPER para el periodismo de investigación. Y también queremos despedir a José Antonio Villalobos, ex fiscal y abogado penalista, que nos ha acompañado en esta conversación. Gracias, José Antonio. De nada. Son las 11:32. Vamos a hacer una pausa.